Hola, 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 vamos por Power, mis amores lindos. Bueno, hoy con nosotros tenemos en cabina a Colombia. Colombia está en la casa. Tenemos con nosotros a Margarita Jaramillo de Medellín, Colombia. La voy a presentar de la manera que todos la conocemos, la portavoz del Departamento de Salud en el estado de Rhode Island. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias. Hola a todos. Hola, bueno, vamos a conocer a la Margarita que no conocemos. Vamos a hablar de ti, de tu vida, Margarita, porque siempre te escuchamos, pero no tenemos la oportunidad de saber cosas de ti. Y de eso se trata este espacio. Margarita, naces en Medellín, Colombia. Es correcto. ¿Y hasta qué tiempo te quedaste en Medellín? Yo llegué a ese país tenía como 22 años. Ok. Cuando sales de allá de Colombia, de Medellín, ¿cuáles fueron las razones básicas? Bueno, básicamente y la razón principal por la que me vine es porque tenía aquí una hermana que somos muy cercanas. Vengo de una familia de 11. 11 hermanos. 11 hermanos. ¿Cuántas hembras, cuántos varones? Fuimos 7 varones, 4 hembras. ¿Por qué fuimos? Porque ya hay algunos que han partido. Uh-huh. Entonces, mi hermana vivía acá. Tenía ya aquí 3 hermanos que estaban acá. Y ella estaba esperando su primer bebé y me eligió de madrina. ¿Tú viniste a un bautizo? Vine a cargar mi sobrina, a ser la madrina de mi sobrina. Para tú viajar y venir como que a un bautizo, tú tienes como cierta holgura, cierto desenvolvimiento económico, facilidades. ¿Cuál era tu situación allá? Yo ya estaba estudiando, iba a empezar la universidad. Y, o sea, básicamente vine como no había cumplido los 22. Acababa de graduarme de la high school, como decimos. Como una familia clase media. Más o menos, sí. Ok, llegas entonces al bautizo de tu sobrina. Vine al bautizo de mi sobrina. Recuerdo que obtuve la visa de turista y el cónsul en Bogotá. ¿Trabajabas cuando eso allá en...? Como quien dice, medio tiempo. ¿Y qué llevaste al consulado para calificar para la visa? Mi récord de estudio, de trabajo, estaba inscrita ya en la universidad. Me dieron la visa y llegué como turista y recuerdo que el cónsul de Bogotá me dio, y lo escribió grande en mi pasaporte, me dio un mes de estadía porque supuestamente solo venía a bautizar mi sobrina. Cuando llego a Miami, el cónsul me dice... ¿Un mes? ¿Y qué vas a hacer tú en un mes? Eso no es suficiente tiempo para venir acá. Y si vas a compartir con tu familia. Y le hizo una X grande, lo tachó y me dio 6 meses de estadía aquí. ¡Qué bien! Y yo dije, ok. Y llegué aquí y desde que pisé tierra americana me encantó. Cuando dices llegué aquí, yo sé que hiciste la parada en Miami. Yo llegué a Boston. A Boston, pero para estadía en Rhode Island. Llegué a Boston porque allá vivía mi hermano. Era en Boston. Él fue el que me recibió, más mi hermana y mi sobrina vivían en Rhode Island, vivían en Pawtucket. Entonces, yo estuve un mes con mi hermano allá y veníamos a visitar a mi hermana acá a Rhode Island y cuando ya se iba a hacer el bautizo y todo, entonces me mudé aquí con mi hermana y me encantó que yo dije, no, yo me voy a quedar más tiempo, me voy a ver si me... ¿Te encantó Rhode Island? Me encantó. Óyeme, tú llegaste a una ciudad bien cosmopolita que es Boston. ¿No te puso a dudar entre Rhode Island y Boston? En Boston realmente no tuve mucho tiempo. No sé si era el deleite de estar con mi sobrina, con mi hermana, el objetivo que tenía del viaje de ser segunda vez madrina. Y no sé qué era, pero yo me encanté y yo dije, voy a quedarme lo más que pueda. Yo te voy a decir, es que este es el chiquito bonito del estado de Rhode Island. Eso es. También tiene su encanto de la familia, del sobrino, sí, de la sobrina. Qué bien. Margarita, llegas a Rhode Island y decides entonces quedarte acá.
Para ese entonces, ¿tenías pareja? No. Era una soltera. Dejé un noviecito en Colombia, pero no era nada serio. Que quedó en el olvido. Ya sé que, bueno, nos estuvimos escribiendo y hablando, pero nada serio. Eran cartas. Nada importante. Cartas manuscritas. Sí. ¿Y como cuántas veces te escribía él, por ejemplo? Yo creo que nos escribimos por ahí unos 6 meses de pronto y ya se fue perdiendo todo. Amor de lejos. ¿Quién enfrió primero la relación, tú o él? Yo pienso que de pronto fui yo, porque yo me involucré acá en muchas cosas. Yo he sido una persona de mucha fe siempre. Entonces, desde que llegué acá me involucré en ese entonces en Central Falls. Creo que era como la iglesia más conocida, la Holy Trinity, que era en ese entonces. Entonces me involucré con la iglesia, con el grupo juvenil. Era bien activa con el grupo juvenil, hacíamos diferentes actividades. Ya tú sabes. Entonces me involucré mucho por ese lado y mi hermana me consiguió un trabajo en una joyería. ¿En una joyería? ¿Qué hace Margarita en una joyería? Es una historia bien interesante porque cuando yo empiezo ahí, cuando yo vine llevaba 3 años estudiando francés y me encantaba, y recuerdo que mi maestra de francés era francesa y el nombre de ella era Margaret. Era como estudios extracurriculares que hacías allá. Fueron 2 años de la high school que escogí francés, sí, donde yo estudiaba, que era un colegio de monjas. Entonces era francés. La elección era francés. 4 años hice inglés y 2 francés. 3 francés, porque hice uno extra. Entonces me enamoró el francés y ella me quería mucho porque el nombre de ella era Margaret y yo Margarita. Entonces ella me decía, no, tú no eres Margarita, tú eres Margaret. Entonces ella me regalaba cassette en ese entonces, eran los cassettes de música en francés. Entonces yo cantaba en francés y me encantaba. Tú sabes, cuando a uno le gusta algo se le hace muy fácil y lo aprende muy rápido. Entonces cuando yo llego acá, mi hermana, la mamá de mi sobrina, la que iba a cargar, ella es casada con un americano y la familia de él son franceses canadienses. Entonces, y me toca la época de Thanksgiving, Navidad, todas esas festividades con toda esa familia. Y yo me doy cuenta y lo único que yo recordaba en inglés era hello y love. Que es lo primero que uno sabía más francés que inglés. ¿Y tuviste alguna comunicación con ellos? Me podía comunicar con ellos un poco más en francés porque el inglés era nulo. Y mi hermana me consiguió un trabajo cerca de donde ella vivía en una joyería que en esa época, y de pronto vamos para la misma época, dice que la gente conseguía trabajo en una factoría y trabajaba ya 2-3 horas, no les gustaba y se salían a la hora del almuerzo, iban a otra, les daban trabajo ahí mismo. Entonces, sí, era súper sencillo. Entonces ella me consigue trabajo allá y yo empiezo a trabajar allá y yo no sabía inglés. Había muchos portugueses, no había nadie que hablara español, pero como tú sabes, las portuguesas y les encanta el español. Uh-huh. Entonces ellas eran, enséñanos español. Y nosotras te enseñamos portugués. Yo necesito es que me enseñen inglés. Yo necesitaba, porque yo ya era con esa hambre y yo tengo es que aprender el inglés. Y si yo quiero salir adelante, yo tengo que aprender el inglés. Entonces, pero terminé aprendiendo primero portugués. Porque falas portugués. Yo falo un poquitinho. Y sabes bastante francés y alto dominio del idioma inglés y full en español. De todo un poquito, todo un poquito. Wow, pero qué interesante, Margarita. No conocíamos esa faceta tuya. Margarita, estás trabajando en la factoría. Eres joven, llegaste a un bautizo, te quedaste. ¿Qué hiciste para poder llegar a lo que has logrado? ¿Pudiste entrar a estudiar acá? Exactamente. ¿Dónde fuiste? Ese es el, y a todo el mundo le digo, tienes que estudiar, y ya sea por tu cuenta, ya sea en una institución, ya sea donde sea, pero el estudio, y a veces el estudio es leer también, eso es lo que lo lleva a uno adelante. Yo empecé, trabajaba en la factoría y me conseguí otro trabajo, tenía 2 trabajos. 2 trabajos, sí. Un part-time y un full-time. No, 2 full-times. 2 full-time.
2 full time, Margarita. Mira, en breve vamos a continuar escuchando a nuestra invitada del día de hoy, Margarita Jaramillo, quien nos visita en este espacio Vamos por Power, conociendo su vida, conociendo su historia. En breve. Hola, 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 estás con Power 102.1 FM y el espacio Vamos por Power. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí tenemos con nosotros en cabina a Margarita Jaramillo de Medellín, Colombia, y quien es en el estado de Rhode Island la portavoz del Departamento de Salud. Hemos escuchado parte de su historia, pero ahora es que viene lo bueno. Margarita, entonces cuéntame sobre lo que decíamos de que comienzas después que sales de 2 trabajos, 2 full times. Entonces me conseguí un trabajo también en la fábrica de juguetes Hasbro. En Hasbro. En Hasbro. Entonces en ese entonces había, mucho trabajo, mucho inmigrante trabajando allá. Y desde que empecé, yo era como me eligieron como la intérprete. Uh-huh. Y yo no sabía mucho inglés. Y me llamaban para interpretarle a todas las personas allá. Entonces era un compromiso. Sí, entonces se iniciaron unas clases allá de inglés. Y entonces ¿En Hasbro? En Hasbro. Entonces cogieron, porque había mucho emigrante, portugués, caboverdiano, hispanos, los que tú quieras. ¿Y cómo ellos entonces era muy difícil. ¿Después del horario de trabajo? Después del horario de trabajo. ¿Y era voluntario? O sea... Era gratuito y buscaron el maestro en uno de los salones de conferencias de allá. ¿Y voluntario? La pregunta era voluntad del empleado, si tú querías. Ah, sí, era si el empleado quería. Entonces yo me meto a esas clases de inglés y la maestra de inglés me puso a mí, fue de asistente de ella. Pero yo era... ¿manejabas ya? No. No, ok. O sea, yo sabía manejar, pero no tenía auto. Entonces, para este entonces, llega la maestra y me pone a mí de asistente de ella. Y entonces yo era explicándole a los que sabían menos que yo, pero yo sabía que yo no sabía. Y yo no estaba, yo no me sentía capacitada. Pero ellos veían como el potencial en mí, no sé. Entonces dije yo, no, esto no es para mí. Yo siento que pierdo el tiempo. Porque yo había aprendido el inglés a través de un librito que siguió nuestra familia, que era un librito de bolsillo, que era el libro de los verbos en inglés. Entonces yo todos los días llegaba, cuando salía de trabajar, cogía un cuaderno y cogía un verbo y lo empezaba a conjugar en todos los tiempos, a estudiarlo, a crear frases, cuando no teníamos la tecnología que existe hoy. Entonces yo todos los días estudié todos los verbos. Entonces yo me sentía muy cómoda escribiendo, leyendo, más no hablándolo. Y recuerdo que entonces ya me independicé porque mi hermana vivía casada con un americano. Los americanos no son tan... de tener bordantes. Exactamente. Entonces yo me independicé al mes y medio de estar con ella y de ya tener trabajo. Cuando te independizas, buscas un apartamento. Sí. Busqué un apartamento con una compañera del trabajo. Íbamos a coger el apartamento entre las dos, pero... ¿Dónde? ¿En Potoque o en Central Falls? En Pataque. Y me doy cuenta que ella tenía de pronto unos viciecitos que no iban conmigo, no me gustaban. Y yo dije, no, prefiero sola, si me cueste más o lo que sea, pero yo no voy a tener problemas con personas que no tienen mis mismos valores. ¿No te dio problema ella cuando le dijiste que sintió, pero entendió. Y yo le dije, vas por mal camino. Cuando yo me di cuenta, porque me di cuenta accidentalmente de que ella tenía vicios que no iban conmigo. Entonces le dije a mi hermana, no, ayúdame a conseguir una parte de estudio o algo que yo pueda pagar sola, porque yo no voy a vivir con nadie, a tener problemas y cosas que no van conmigo. A tan corta edad ya tenías ese carácter de tomar decisiones de ese nivel. Te felicito, Margarita. Gracias. Entonces me conseguí mi apartamentico sola y ahí era donde estudiaba. Y
¿dónde íbamos? Bueno, y trabajaba en Hasbro, entonces me retiré de allá y empecé con ese deseo de estudiar. Y ya fue cuando en la factoría donde trabajaba, los dueños de la joyería eran un par de judíos. Y yo fui la supervisora de allá. Te ascendieron a supervisora. Me ascendieron a supervisora. ¿Y ya de la factoría. De una factoría grande. De una factoría grande. ¿Y eso, qué tiempo permaneciste en esa posición? Yo trabajé con ellos como 5 años. Y a mí me hicieron, pues te puedo decir que el primer mes, después de yo estar viviendo sola, y esto aquí diría que empezó la recesión de eso fue por ahí en el 87 que empezó la economía. Uh-huh. Y yo digo que ese señor fue el que inició las tiendas del dólar, porque porque era una factoría muy grande en Pataque de joyería, y ellos le suplían a todo el sur, el norte, California, Texas, todas esas áreas. Una amplia distribución de sus productos. Una distribución muy amplia, porque yo me acuerdo que me tocaba, cuando yo era supervisora de allá, me tocaba hablar con ellos, y el acento tan fuerte, y yo con mi inglés, pues que lo sentía muy débil todavía, pero entonces yo a veces me costaba entenderles a ellos, el acento de allá del sur. El caso es que ellos le envían, por ejemplo, un pedido grande, y si ellos revisan y ven que hay pues el control de calidad, si hay ciertas piezas malas, devolvían todo el pedido. El lote completo. El lote completo. Y les daban solamente como 2 semanas para que lo revisaran, lo repararan todo y se lo regresaran. Como ellos tenían tantos otros pedidos listos, perdían más tiempo haciendo eso, revisándolo, que perdiéndolo. Por mandar otro. Optaban por perder ese pedido. Entonces él empieza a acumular en el segundo piso. Todos esos lotes que le devolvían. Todos esos lotes, tenía todo eso lleno de mercancía que les habían devuelto. Cosa grave, porque cero almacenamiento es lo que funciona, ¿verdad? Sí, pero él tenía eso por años. Y él, muy inteligente, cuando empieza como las cosas a ir mal, él dice, yo tengo que hacer algo con eso. Se le ocurre y le dice al muchacho que hacía los deliveries, coge la van, llévate estas 6 cajas, le tira ahí joyería y vende todo allá en la esquina por $1. ¿A la intemperie? A la intemperie. Ahí cerquita, fue en la Pataque Avenue, ahí cerquita había un Newport Creamery. Él se parquea ahí en el parqueadero, pone un letrero, todo a $1, y la gente era así. Claro. En media hora venía por más. Y eso, entonces él dice, esto está muy bueno, yo voy a vender todo eso y no lo voy a perder. Y decide abrir una tienda de dólar. ¡Wow! Pero qué interesante, yo no sabía nada de eso, qué interesante. Me lleva fue por Power y fue por $1. Por $1. Entonces lo improvisó, recuerdo que eran esas tapas de las cajas de cerveza. Ahí él tiraba todo. Y entonces empieza a organizar eso. Y entonces me mandaba a mí, pero yo cuando eso no me defendía también en el inglés. Entonces, ve y ayúdale a la que estaba vendiendo allá. ¿A vender te mandaba? Me mandaba a vender. Y entonces yo empecé a organizárselo, pues con un poquito de gusto. O sea, Margarita, tú eres parte de ese proyecto tan exitoso de las tiendas de dólar. Tú estás dando un dato que me ha dejado con la boca abierta, las manos en la cabeza y por mucho rato. Y yo empiezo a organizárselo, entonces pues tú sabes que coordinamos, por eso es que a ellos me encanta todo eso. Entonces yo empiezo que acá le coloco las aretitas de color rojo, con la pulserita, con el collar aquí, les hacía los displays, entonces la gente fascinada, entonces ya empezaba, o llegaban con el vestido, ay, tengo un vestido de este color verde, me buscas qué le saldría, y yo, mira, le combina esto, le queda bien lindo esto. Wow. Entonces él fascinado, y ya después debió hacerte socia. Y ya después me ascendió fue a supervisora de la factoría y ya me tocaba manejar todo pero eso. Me has dejado muy impresionada, Margarita. Y te cuento que ya no es de $1, con el aumento de los precios ahora es $1.25. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Impresionante. Sí. Wow, Margarita, pero qué linda historia, qué interesante. Y vamos a continuar en breve,
pues ampliando la información. Pero te voy a hacer una pregunta que parece tonta, pero no lo es. ¿Cuál es tu color favorito? Siempre viste muy lindo. Ay, gracias. A mí me gustan todos. Me encanta el azul rey. El rosa es mi color favorito, diría yo. El color rosadito. Pero todos los colores me encantan, sí. ¿Y prefieres siempre la comida colombiana? No, soy muy internacional. Tienes un paladar que va de paseo. Esa es nuestra invitada del día de hoy. Nada más y nada menos que la portavoz del Departamento de Salud del Estado de Rhode Island, Margarita Jaramillo, en cabina. En breve volvemos y vamos por Power. Hey, hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a Vamos por Power. Y esto es por conocer la historia de nuestra invitada del día de hoy, Margarita Jaramillo, de Medellín, Colombia. Margarita, que nos ha contado pues lo que fueron sus inicios en Estados Unidos, pero también parte de su historia en su natal Medellín, Colombia. Y pues hemos escuchado cosas muy interesantes y nos quedamos en que yo decía que 1.25 cuesta ahora la tienda de dólar, de cual Margarita nos contó que es parte de esa historia. Y me decía Margarita aquí en off que eran 99 centavos, que ha evolucionado en 3 décadas. Centavos. 26 centavos en 3 décadas. No está mal. No está mal. No. Margarita, ¿vas a Rhode Island College? Sí, empecé a estudiar allá en el Rhode Island College y me saqué un asociado en servicios humanos. Perdón, Margarita, ¿esto lo haces ya después que te casas y tienes hijos? Sí, sí. Entonces, estando allí en la factoría fue que conocí al que es actualmente mi esposo, a Julio. ¿Cuántos años de casada? Tenemos 34 años de casados. 34 años de casado. ¿Y cuántas hijas? 2 hijas. 2 hijas. Entonces, ¿decides ir al Rhode Island College? Entonces, sí. Mi esposo sabía cuánto me gustaba estudiar y llega un día, no sé si fue que un boletín que le dieron a él en el trabajo o algo, de unos cursos que iban a dar en CCRI. Entonces me dijo, mira, llama para que te inscribas. Entonces llamé para inscribirme a un curso de esos y Dios que te pone las personas correctas en el camino. Me encuentro allá con una consejera de estudio y me dice, no, tú tienes mucho potencial. Empieza a hacer una carrera, empieza a ser tu asociado. Eso es simplemente un curso que te va a dar un titulito, un certificado. En cambio, si te inscribes, te enrolas ya en la universidad comunitaria, entonces vas a iniciar una carrera. Y entonces me llamó mucho la atención. Entonces ahí mismo me ayudó con todo. Me dijo, mira, tienes que presentar el examen de sondeo de matemáticas, de inglés, y ya de ahí te ubicamos y te ayudamos a escoger las clases para que empieces tu carrera. Y así fue como me inicié. Para resumirte, saco mi título de asociado de 2 años, que es una carrera media, e inmediatamente ellos me ayudan para hacerme la transferencia para que continúe y saque mi bachelor en el Rhode Island College. Y eso fue exactamente lo que hice y me transferí a Rhode Island College y tengo un título de allá de trabajadora social. Ya, Margarita, como trabajadora social, todavía no estabas en el Departamento de Salud para ese instante, ¿o sí? Cuando terminó mi asociado fue que me resultó la oportunidad de un trabajo como parent consultant, que era como por contrato en el Departamento de Salud, y era un trabajo de tiempo, lo que llamaban en ese tiempo un horario para madres. Porque yo fui, por 7 años, fui una mamá total, porque no trabajaba. Mi esposo no quiso que trabajara, entonces yo solamente me dedicaba a cuidar a mis hijas. Sí. Entonces, en esos 7 años fue que empecé a estudiar y a seguir, educándome. Entonces, llegamos a
¿dónde iba? Me perdí. ¿A la universidad? Sí. Entonces, hacer ya la carrera. Entonces ya estaba yo casada y tenía a la niña ya en la escuela. Me resultó esa oportunidad de ese trabajo como parent consultant en el departamento de salud y empecé allí. Y ahí fue que se fundó la línea de información familiar, justo en el año que yo empecé allá. ¿Nació contigo? Nació conmigo también. Entonces, yo empecé ahí y era medio tiempo. Y en esas estábamos en el proceso de comprar la casa. Y mi esposo me dice, no, esperemos, porque solo tiene un medio tiempo, cuando tengas un tiempo completo. Y yo, no, para mañana es tarde. Ahí mismo empecé a mandar aplicaciones y inmediatamente me resultó una oportunidad para trabajar con las enfermeras a domicilio. Y me fui a trabajar con ellas. Ese fue, como quien diga, tu primer trabajo, salir a visitar los... De trabajadora social, cuando eso ya tenía solamente el título de asociado, pero me fui a trabajar con ellas, con las enfermeras a domicilio. Entonces dejé el trabajo del departamento de salud como parent consultant. Uh-huh. Y me fui. Duré allá 6 meses, porque en ese lapso de 6 meses yo hablé con mi jefa y le dije, estoy buscando un tiempo completo, más horas, porque estamos en proceso de comprar casa. Me dijo, yo no te puedo prometer nada, porque esto acá pues es muy incierto. Qué pena que te tengas que ir. Y le dije yo, bueno, te dejo saber que voy a empezar a buscar. En cuestión de 2 semanas ya tenía el trabajo con las enfermeras a domicilio, me voy a trabajar con ellas. Y en ese lapso, como en 4 meses, me llama la jefa que tenía en el departamento de salud y me ofrece el tiempo completo. Como contrato todavía, pero me lo ofrece tiempo completo, ganando. Ahí fuiste por power, ganando mucho más de lo que estaba haciendo con la enfermera a domicilio. Entonces me regreso antecitos de los 6 meses al departamento de salud, que ahí continuó trabajando en la línea de información, donde llevo ya 22 años. 22 años en la línea de información, dando a conocer todos los programas, todas las novedades del Departamento de Salud en el idioma español. Has visto pasar varios directores del Departamento de Salud y tu experiencia todos los días más grande, Margarita. ¿Cómo te ves, Margarita, en los próximos, vamos a poner, 5 años? Te puedo decir, en este momento me siento plena, me encanta lo que hago. Las personas dirán, 22 años haciendo lo mismo. Mi trabajo todos los días es diferente. Mi trabajo tiene que ver con todo y más de lo que hace el Departamento de Salud, porque también manejo la parte de interpretación y traducción para el departamento. Trabajo el área de las quejas. Las quejas que incrementaron con la pandemia. Y son las quejas de todo, porque ahí que llegan... Pero me imagino que en la pandemia esto fue las quejas, quizás la época más difícil, obviamente, no quizás, por supuesto, la más difícil que nos ha tocado a todos, pero a ti más. Manejo todas las emergencias. Cada que surge una emergencia en el estado a nivel de salud, me toca a mí activar la línea principal, la línea de emergencia. Entonces, el trabajo todos los días es diferente, aunque es la misma título, la misma, pero es diferente. Me toca también manejar, soy la intermediaria entre la oficina del gobernador y el departamento de salud para cualquier queja también que tenga cualquier ciudadano. No importa la nacionalidad. No importa, no. Oh, wow, yo pensé que se limitaba esa parte como a lo que tenía que ver con el español, pero no. Ya esto es mucho más amplio. No, la parte de las quejas es todo. Las quejas principalmente... O sea, me refiero en tu caso, pensaba que habían otras personas, eres tú para todo. Wow. Yo soy la intermediaria directa de la oficina del gobernador con el departamento de salud. Cualquier queja, cualquier cosa, me llega a mí primero y yo tengo que decidir quién va a ir o quién va a resolver la situación que se esté presentando. Uh-huh. Tienes 2 hijas, Margarita, me cuentas, y tus 2 hijas ya están a nivel de que se casaron, se graduaron de la universidad o todavía, ¿qué pasa? Cuéntame de ellas. Julio y yo tenemos 2 preciosas hijas que son nuestro orgullo, porque son... gracias a Dios, realmente unas grandes jóvenes. Las 2 tienen ya su maestría. La mayor, felicitaciones. Gracias. La mayor es sargento de la Marina.
sirvió por 8 años, 4 activa y 4 inactiva en la Marina. Y ahorita actualmente trabaja en el Hospital de los Veteranos en Miami. Y tiene su título, su maestría en Administración de Salud. ¡Qué bien! ¿Vas a menudo a Colombia? Yo sé que estos 2 años de pandemia limitaron viajes y tenías mucho trabajo, pero ¿vas a menudo a Colombia? A Colombia, Miami, a Santo Domingo, donde se me abra la puerta, ahí estoy, donde pueda, sí. Qué sí lo bien, hago. Qué bien. Uh-huh. Margarita, el Departamento de Salud tiene contigo realmente una portavoz excelente. Yo quiero felicitarte públicamente, agradecerte por todo el buen trabajo que has realizado. Y porque siempre en esta estación hemos visto la cara y la voz de una mujer que realmente nos enorgullece. Ay, muchas Margarita gracias, Jaramillo con nosotros en Vamos por Power. Muchísimas gracias, Margarita. A ustedes muchísimas gracias por tanto a nivel personal como profesional, siempre abrirnos las puertas, y ustedes realmente, y lo digo de todo corazón, son un medio para nuestros compatriotas, para la comunidad latina, llevándoles información muy importante, porque no es solamente por este lado de la salud, ya sea políticamente, ya sea cualquier cosa que esté pasando en el estado o en el mundo que concierna a esta comunidad tan linda latina que tenemos acá en Rhode Island y en todo New England, porque yo sé que los escuchan en muchas partes. Bueno, sí, ahora se escucha en el mundo exactamente entero. Gracias, Margarita Jaramillo. A ustedes muchísimas Quedan las puertas gracias. abiertas. Muchas gracias. Vamos, por favor. Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas, Apple, Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @jnormarodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. C. García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.